continuamos. Hoy es lunes 2 de diciembre. Ya estamos en la época navideña y este es el primer lunes del mes de diciembre con Los Catedráticos, programa dedicado a temas no de consultorio, no de quirófano. Los lunes lo dedicamos a hablar de temas transversales a la salud y el acoso y el abuso en el entorno escolar es una necesidad discutirlo y tenemos para ello a la licenciada educadora de generaciones Rosa Ariza de Valera y a la licenciada en psicología Stephanie Bonetti con nosotros en el día de hoy. Doña Rosa, yo quiero aprovechar de su experiencia porque usted es una persona que ha formado, como decía el doctor Amaury García, generaciones. Y decía cuando conceptualizaba todo esto de acoso y abuso en el entorno escolar desde el punto de vista docente, que de hecho el que un niño te exprese que a la maestra o al maestro le cogió con él, pues hay que ir a investigar qué está pasando. Y como consecuencia, pues a la nueva generación de padres que nos ha tocado pues vivir algunas experiencias, se nos califican como padres que somos muy ñoños, que antes el maestro hacía lo que quería con ese muchacho y los padres no reclamaban, y que el hecho de que ahora usted vaya a investigar qué está pasando en el colegio, quiere decir que estamos formando mal a nuestros hijos. En ese punto me gustaría conocer su opinión y también ver qué tanto ha cambiado esa educación del padre de hace 3 o 4 décadas al padre de ahora en el aspecto de dar seguimiento a lo que está pasando con su hijo en el colegio. Mira, lo primero es eso, separar las épocas. Claro. Esa época a la que la gente se refiere anterior, el maestro ejercía una autoridad paterna y trabajaba para formar. Así que el papá se sentía, como dijo el doctor Amaury en la introducción, el maestro se sentía que conectaba con la familia, que la educación que le estaba dando en la escuela era un seguimiento al que se daba en la familia. El maestro corregía, ayudaba en la crianza, por eso el papá lo respaldaba tanto, pero eso cambió. Eso cambió y estamos en la época de las redes, estamos dominados por las redes. Yo les recomiendo a los padres que cuando su niño le diga o su niña, al profesor le cogió conmigo, lo invite a una heladería y comiendo helado le vaya sacando información y anotando. No es que salga para el colegio corriendo, no. Anote todo. ¿Por qué te dice que te cogió contigo? Mami, todo lo que pasa en el curso me lo pega a mí, Yo le estoy hablando en el vocabulario. Sí, de los niños, claro. Pero cuando la señorita le dice al papá o a la mamá, ay, el profe me tocó el pelo. El profe me dijo, tú sí te ves bonita. Y me miró de arriba abajo. Escriba todo eso. Y con todo eso escrito, pida en una carta, una cita a la dirección, supervisión y psicología de la escuela y entregue eso. Pero eso también llévelo a la fiscalía más cercana. Y eso también deposítelo en el distrito escolar. A mí se me está acusando desde cierto sector de educadores de la República Dominicana de arbitraria. Pero yo no soy arbitraria. Yo quiero ser justa. Yo quiero que se pare el abuso. Y yo tengo las fiscalías a la orden. Nos reciben, mire, esa señora Diná, no hay cosa que se le diga de un menor que ella no le ponga la atención al tiro. Entonces, vámonos a despojar. Stephanie decía al principio, yo creo que fuera del aire, que tenemos como todavía el tabú, tenemos como el temor, pero nuestras infancias están desprotegidas. Sí. Con ese miedo, el incesto ha aumentado. Y ahorita vamos a hablar del tema. Y esa relación maestro-alumno es una relación incestuosa, porque ese es el sustituto del padre. Claro. Que no se ¿Qué es el incesto para la gente que nos escucha de los barrios, que quizás no entiende el término? Sí, el incesto es la relación íntima entre un adulto, pariente o cercano al niño, pariente cercano, sí, papá, tío, mamá, abuelo, mamá, tía, abuela. Sí. Y el maestro, al ser la persona más cercana fuera del entorno familiar y que es sustituto del padre, yo, Rosa Ariza, la consideré incestuosa. En una reunión de psicólogos me dijeron exagerada, pero es que yo soy madre, yo soy abuela.
Yo he formado maestros. Entonces, a mí sí la infancia me duele mucho. Y los profesores dicen, no, con doña Rosa no se puede porque es que ella es un cuchillo lo que tiene en la boca. Bueno, pero es que esto ya hay que enfrentarlo. Yo me encontré en el Robert Rick Cabral con una madre que venía llorando, salía del hospital llorando. Y yo le dije al chofer, mira, párate, que esa señora va en tribulación y si cruza la calle la puede estropear un carro. Ella acababa de dejar su niña violada en el hospital por un tío y que no iba a ir a la policía ni a nada porque es que ese tío es que mantiene la casa. Sí. Entonces la relación incestuosa es esa, la que se da entre un pariente cercano que abusa a un niño sexualmente. Entonces, cuando, respondiéndole a Liz, cuando el niño o la niña o la señorita o el joven le comunica al padre, debe escribirlo todo, ir a la escuela primero. Si la escuela resuelve, amén. Pero si la escuela no resuelve o a usted le parece mayor, use las autoridades, que aquí hay respuesta. A mí me consta. El acoso escolar, el abuso escolar, el sexual escolar, en la escuela, perdón, tiene respuesta en las instancias judiciales. Entonces, es no callarlo. Y si usted tiene que sacar a su niño de ese centro educativo, porque puede ser reprimido, después que eso es lo que le temen los padres. Claro. Es que si me quejo me lo reprimen. Pues sáquelo de ahí. Donde no hay garantía que lo saque. Ese aspecto que usted señala es un aspecto bastante interesante y yo le debo decir, y la gente que me conoce desde mi casa, ¿verdad? De mi mamá, de mi hogar, el hogar que yo tengo, mis compañeros de trabajo, saben que yo tengo esa línea de pensamiento suya. ¿Por qué? Porque la vulnerabilidad, el daño que se le produce a un menor, los niños tienen que ser felices, es lo primero. Los niños tienen que ser felices. Yo pienso que esa es la responsabilidad. Y los adultos también, pero los adultos tenemos obligaciones, hay que salir a trabajar, hay que estar pendiente de los niños. Entonces, evidentemente que los adultos tenemos responsabilidades que nos desbordan muchas veces para vivir feliz, pero los niños tienen que ser felices. Entonces, la pregunta a la licenciada, ¿cuál es el efecto que se provoca en un niño que es, en principio, acosado? Vamos a comenzar por ahí. La visión de la psicóloga. Bueno, en el entorno escolar lo que se ve, se comienza con los niños que no les gusta ir al colegio. Yo no quiero ir al colegio, no tengo ganas de levantarme, se enferman. Comienza, o sea, incluso pueden enfermar de verdad. De verdad. Que es el tema de la somatización por la carga emocional que les cuesta enfrentar esa situación. Comienzan a tener... El vómito es una señal. Exactamente. Comienzan que vómito, que mareo, que me desmayo. Comienzo a tener mira, incluso le dan hasta ataques de pánico y ni siquiera saben lo que es eso, no saben cómo describirlo. Comienzan a bajar las calificaciones, comienzan a tener miedo de acercarse a esa persona que la acosa. Es lo mismo que el bullying, o sea, no lo mismo, pero en parte lo podemos ver también en el bullying. Cuando hay bullying en el entorno escolar también se ve eso, pero en el acoso hay un retraimiento. Incluso hay estudiantes que comienzan a causarse lesiones, esa autolesión. Y esa autolesión se crea porque el dolor emocional que yo experimento es demasiado grande y yo necesito sacar ese dolor hacia algo que pueda controlar. Entonces el dolor externo es lo que yo puedo controlar y que puedo manejar. Y se ve más exacerbado por la falta de apoyo en casa. Porque muchas veces los estudiantes tienen miedo de comunicar en casa qué me pasa, cómo me siento, porque el objetivo de los padres, tú tienes que ir al colegio. Tú no te puedes quedar aquí en la casa. Entonces, como usted decía, doña Rosa, hay mucha falta de empatía también del área paterna, porque mire, por ejemplo, este caso de esa niña. Uno de los mayores miedos a nivel familiar es que la persona que no se va a quedar sin colegio, yo no tengo dinero para cambiarlo de colegio y que yo voy a hacer con esto. O sea, el nivel de problema que surge en la cabeza de un papá o de una mamá para enfrentar esa situación. Y entonces dejamos de ver lo más importante. Exacto, hace que la necesidad del estudiante pase a un segundo plano. Entonces ahí eso complica mucho más porque vienen ya los problemas de depresión, vienen los trastornos de personalidad, viene el tema de las ansiedades. O sea, comienza literalmente a salir la enfermedad mental. Claro. Y ahí comienza el niño a nivel de su autoestima y su propio desarrollo a desaparecer a nivel de su propia identidad y de quién es y de su autoestima. Que ya eso se ve en problemas cuando somos adultos,
que salen, que ya obviamente se sale de las manos. Consumado está, ¿no? Exactamente, es más complicado tratarlo. Se puede tratar, pero el tema del tiempo de habichuela quizás está un poco más. Así es. Más y ahí me voy a un punto importante, que es donde muchas veces el estudiante se convierte en la víctima y cuando no es bien tratado a nivel familiar se puede convertir en el victimario. Stephanie. De reproducir, disculpa Liz, claro que entonces de reproducir lo que le produjeron, ¿no? Así es. Tengo una inquietud y es en el caso del abuso sexual, pues hay forma de probar que ese niño ha sido abusado físicamente. En el caso del acoso, pues es más difícil. ¿Cómo manejar eso para poder de alguna forma pues ser justos en el tema del manejo de la situación? Porque se dice que esta es la ley del huevo y la piedra y quizás dice ese maestro que está acosando a ese niño, quizás una de las manipulaciones puede ser es tu palabra contra la mía. Sí, o sea, ¿cómo vamos a probar eso? Mira, afortunadamente tenemos hoy estas dos profesionales que nos van a estar dando luces frente a todos estos cuestionamientos que ustedes tienen y que ustedes pueden llamar al 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 1833-380-0062. Hoy contamos con la licenciada Stephanie Bonetti. Y Stephanie Bonetti, es importante que nos diga, Liz, sí, es parte del equipo de SickKids, sí, del doctor Luis Ortega. La encontramos en SickKids. Y nuestra querida Rosa Ariza de Valera, quien es una veterana de la educación. Adelante, licenciada. Sí, mira, dentro de la misma pregunta, vamos a hacerla de nuevo para que las personas puedan escuchar hacia qué nos referimos. Y era el tema de cómo nosotros podemos hacer la diferencia entre lo que es un acoso y lo que es un abuso. Y en el mismo tema del acoso, yo creo que quienes están dentro, estamos hablando del contexto escolar, quienes dirigen, y usted, doña Rosa, puede apoyarme con eso, quienes dirigen un entorno escolar tienen la responsabilidad de saber que esto le compete. Claro. Sí. Es lo que le compete, es parte de su responsabilidad. Porque si yo le doy a un papá y te digo, mira, tu hijo va a estar bien y seguro en este entorno escolar porque lo que vienes a aprender y yo me rijo por el código, ¿verdad?, de lo que es la educación en este país. Entonces yo tengo también la responsabilidad de educar a mis maestros y de saber qué tipo de maestros yo tengo en mi entorno escolar. Por supuesto. Y para eso yo tengo que hacer evaluaciones. Para eso yo tengo que agotar un proceso y para eso yo constantemente tengo que hacer evaluación a nivel socioemocional, tanto de los maestros, preguntar a los niños cómo se sienten con los maestros y escuchar. O sea, yo creo que la responsabilidad del colegio no solo es educar, porque la educación primero comienza con el maestro. Porque si yo no estoy bien educado como maestro, entonces yo no puedo educar asertivamente a una población de más de 30, 40 estudiantes, que es lo que nosotros tenemos en el entorno escolar actualmente. Entonces, ¿qué pasa? Que lo primero, muchas veces hay preguntas que nos da miedo de cuestionar ante los maestros, pero hay que hacerlas, porque incluso la vida de cómo fue ese maestro involucra grandemente el cómo ese maestro va a reaccionar hacia la vida de esa niña, cómo es tu entorno familiar. Y el colegio, y doña Rosa me puede apoyar en eso, dentro de esas actividades que se hacen a nivel de los maestros, de saber cómo es su mismo proceso, hay preguntas y evaluaciones que hay que hacerle para ver qué es lo que tú vas a estar entrando en un entorno de tu aula, en un entorno escolar. Ahora bien, sí es cierto que dentro de la casa, como bien decía doña Rosa, la casa y el colegio deben de ser uno, a nivel de la propuesta de límites que se tienen que dar dentro del contexto escolar. La responsabilidad del papá es escuchar al hijo. Sí. Y escucharlo con tranquilidad. No decir, no, y eso de dónde tú lo estás sacando. No, pero o sea, a veces vivimos en un mundo tan desesperado que lo que queremos es que el muchacho se calle para yo poder continuar con lo mío. Entonces, yo quiero un niño o un adulto que sea exitoso, que me saque de esto, pero que yo estoy promoviendo también como mamá o como papá. Entonces, la responsabilidad del padre es escuchar, pero la responsabilidad del entorno educativo es educar a sus maestros para que lo que tú coloques en tu aula, tú no estés poniendo en riesgo una población muy vulnerable. Entonces, ahí yo creo que es un campo bastante amplio porque tiene que estar dentro del proceso educativo que brinda un colegio a los maestros. Y por ahí yo creo que se empieza sabiendo cuáles son los límites, incluso que tienen que tener los maestros. Que muchas veces en una convivencia eso no se dice. Lo que los colegios muchas veces se enfocan es, que cómo vamos a trabajar con el estudiante, cómo vamos a hacer que aprendan. No, pero espérate, ¿cuál es tu rol y hasta dónde tú llegas? ¿Cómo tú lo tratas? ¿Cómo ese estudiante aprende?
Bien. Entonces, Doña Rosa, luego de escuchar a Stephanie, a la licenciada Stephanie Bonetti, con esta respuesta tan interesante y tan pertinente, me gustaría escuchar la versión suya sobre el mismo aspecto. Sí, mire, coincido en cada palabra. El sábado antes pasado yo hice un llamado público. En el Nacional. En el Nacional, a la evaluación psicológica de los maestros. Sí. Es una necesidad, porque tal como ella dice, cada maestro, cada persona trae su historia, trae sus problemas. Tiene su background, ¿verdad? Lo tiene, sí, por supuesto. Entonces, un pedófilo. Bueno y malo. Bueno y malo. Ya nosotros nos ocupamos mucho del perfil académico, del perfil profesional. Pero para poner en manos de un profesional a un grupo de niños, necesitamos conocer su perfil psicológico. Y ya hay pruebas, especialistas tenemos en el país, que pueden aplicar una batería de test para determinar si tenemos un pedófilo en el frente. Así es. Y tenemos experiencia, doctor, de pedófilos que salen a buscar trabajo en las escuelas porque es su campo de cultivo. Está a sus anchas para expresar su desviación, su deformación, ¿no? Su desperfecto mental. Sí, su enfermedad. O sea, su enfermedad, porque es lo que pasa. Entonces, fíjese, esa batería de test que se puede aplicar, porque tenemos los profesionales, yo puedo mencionar a Luis Vergés, ustedes lo conocen, claro. Y Luis Vergés en su institución tiene toda la información y todos los mecanismos. Las herramientas todas las herramientas, todos los instrumentos para hacer esas evaluaciones. Entonces, lo primero que hay que hacer es evaluar al maestro para saber en manos de quién se pone. O sea, ese es un aspecto fundamental. Fundamental, mire, en este momento, porque como le decía a Liz hace un momento, los tiempos han cambiado. Entonces, ahora necesitamos esos perfiles. En segundo lugar, los padres, y ahí, por favor, atención nuestros oyentes. A todos nosotros los que somos padres, vamos a ver. Cuando usted entrega a un niño en una escuela, pida los perfiles de los maestros, usted tiene derecho, porque cuando usted va a llevar a un niño a un especialista, usted pregunta qué éxito ha tenido en su especialidad. Sí. Entonces, pregunte por el maestro, y yo anoté aquí la palabra miedo. Vamos a romper el miedo y vamos a encontrarnos. Esta semana yo conduje la asamblea de padres de un colegio y les dije, visiten el colegio, supervisen a los maestros. Lo que Liz decía, cuando un maestro se queja del padre, lo está haciendo sin ningún fundamento, porque es su vida la que está poniendo en manos de él, es a su hijo, es lo más valioso. Entonces, los padres tienen que estar en la escuela. Si a usted lo catalogan de necio en una escuela, váyase de ahí, que aquí hay demasiadas instituciones donde ir, de tal manera que hoy no se puede soltar un grupo de niños a cualquier maestro. Y voy a referirme a áreas específicas. Profesores de educación física. Sí. Tienen que ser evaluados profundamente. Los profesores de matemáticas, que por años han abusado del poder. Claro. Esos abusan del poder. Y yo lo digo sin ningún temor. Y además, muchos profesores de matemáticas son muy malos profesores. Por supuesto. Son muy malos profesores porque son mira. Buenos en su conocimiento. No, exacto, porque por ejemplo, si yo me propongo como profesor de las ciencias anatómicas y muy particularmente de neuroanatomía, complicarle la madeja a un estudiante hablándole del circuito de Papez y de toda esa bobería que solamente me sirve a mí como especialista, evidentemente que él va a quedar en ridículo. Entonces, el buen profesor trata de que esa información intrincada, hacerla. Claro. Por supuesto, simple, aplicable. Entonces, fíjese, que estos días me dijeron que yo me estaba convirtiendo en la doña Zaida de la educación. Digo, pues sí. Pero necesitamos como 300. Digo, sí, porque ya yo estoy viviendo la libertad de los 70. Ya a mí no me importa lo que digan de mí. Entonces. Pero de eso necesitamos, la gente no sabe quién fue Zaida. Doña Zaida Lobatón, viuda Pitaluga, que la necesitamos. Esa señora era una especie la directora de espectáculos. Sí, públicos. Era una especie de Doberman, de un perro
rabioso y celoso de custodiar la calidad de lo que se producía en el canto, fundamentalmente, era de espectáculos públicos en términos general, pero ella tenía el papel de que en su oficina ella censuraba aquello que no aportaba, no enriquecía, no enaltecía, no producía valor, no agregaba. Entonces, toda esa música que solía salir sugerente, con doble sentido, que incitaba a la deformación, la tumbaba, la cortaba. Entonces, era una persona que en la época que vivió, pues definitivamente que fue conocida por esa característica. Sí, que si no vamos... Tenía limpia las letras de la música. Exacto. Pero... Sí, adelante. Concluir. Entonces, en educación tenemos que hacer una limpieza. Le digo que antes de venir, lo primero que hice fue llamar al Instituto de Formación Docente, porque voy para allá cuando salga de aquí. Yo voy a revisar de nuevo, voy a revisar con qué que se está formando el magisterio, porque académicamente estamos bien, legalmente tenemos todas las leyes. Entonces hace falta humanizar a ese ser humano que va a formar a seres humanos. Así es. Entonces, Estefanía, tú ibas a hacer que iba agregándole ese comentario, que escuchándolo, que parte de la misma música, eso puede ser para otro programa, pero parte de la misma música incita al acoso. Claro, la misma una música sexualización, una sexualización de y lo peor es que lo estamos normalizando. Y estamos mal educando a las estamos mal educando, en así tema es. sexual, en tema moral. La sexualización es un problema que yo observo como pensador importantísimo en el fenómeno de esta problemática en la que tenemos, porque si la música la escucho a través de mi tableta, mi teléfono o la radio, es de dominio público. Sí. Y entonces hay una especie de salvoconducto de llevar la información deformada Así es. A todo el mundo. Miren, y yo quiero agregar algo importante dentro de ese mismo tema, y es que muchas veces en el entorno escolar se ven que hay relaciones entre maestros y estudiantes consensuadas, entre muchas comillas. No es consensuado. Porque al final un adulto con una niña es abuso. Claro. Y eso tiene que quedar claro. O sea, por más que tú tengas 15 años y tú vayas a defender a ese maestro, tú tienes que entender que tú eres abusada. Exacto. Porque te están manipulando emocionalmente y psicológicamente. No importa el dinero. Laboral. Sí, en todo. el entorno laboral donde los dos son adultos, pero tu empleo depende de esa persona. Así es. Tu evaluación depende de ese jefe. Y hay que irse de ahí. Muchas veces caemos en el círculo de la violencia por el miedo a que si me voy, no voy a encontrar otra cosa. Y yo creo que quien me escucha sepa que sí se puede. Sí puede salir de ahí, porque lo que te hace la creer es en ese círculo de violencia, la idea de que tú no eres suficiente. Y lo primero que se afecta es la percepción que tú tienes sobre ti, tu evaluación, tu autoestima, y tú misma te haces creer con todo lo que los demás te han manipulado y te han abusado, que tú no vas a encontrar algo mejor. Que tú no vas a encontrar a alguien mejor, que tú no vas a encontrar a alguien que te quiera, que tú no vas a encontrar otro contexto, ya sea tanto de papá, de mamá, de hija, de quien sea que lo esté sufriendo. Sí puede salir, va a ser difícil, pero no hay nada mejor que tú emocionalmente, mentalmente, estar listo para tú continuar, porque el dinero está hecho. Los trabajos están. Lo que tú necesitas es que tú estés bien como persona. Y tú tienes que saber, y tú tienes que correr el riesgo a toda costa de tú estar bien a nivel mental, físico y de tu propia integridad. Porque eso es lo que cuesta realmente. Y me parece muy interesante este último planteamiento que haces en cuanto al entorno escolar, porque hay mucha gente que justifica el hecho de que un maestro, por ejemplo, esté con una adolescente porque dice, no, pero ella quiere estar con él. Sin embargo, mucho se ha hablado de que pese a que un adolescente consienta, como bien decías, el estar con un adulto sigue siendo un abuso, porque ese adulto tiene una capacidad de razonamiento que no la tiene ese adolescente, y ese adolescente no tiene la madurez para ciertas tomas de decisiones, y en ese sentido pues hay que tomar eso muy en cuenta. Seguro, mira, y yo enfrenté a unas que decían que las niñas de San Pedro, ellas, digo, no, el maestro induce. Claro. Lo induce.
Claro. Se hace imprescindible en la vida de esa niña que la ve sola, y por eso llamo la atención a los padres que estén cerca de sus hijos. El maestro hace que la niña sienta la necesidad de tenerlo cerca porque él la apoya, él la respalda. Entonces ahí hay abuso psicológico, hay abuso emocional para terminar en abuso sexual. Óigase bien, el abuso sexual Es una no viene trama, solo. es una trama. Un entramado, como dicen en la justicia. Que parece bueno, que no es bueno. Que no es No, bueno, claro que no. porque se le presenta a la niña como la tabla de salvación. Claro. Para luego decir, no, pero ella es la que me llama a mí. Pero ¿desde cuándo lo llama? Exacto. Sí. Y entonces es como cuando tú creas una crisis cuya Para la solución salida la tiene usted. la tengo yo. Entonces, Exacto. evidentemente que ahí hay una situación que lo interesante en esta parte dilatada ya del programa son las 11:31 Ay, en cómo se fue el tiempo. la República Dominicana, pero tenemos todavía a un buen tramo. Y es que nosotros estamos viendo que el abuso, el acoso en el entorno escolar produce daño sobre ese ser humano. Irreparables. Muchas veces irreparable, ¿verdad, doña La mayoría Rosa? de las veces. Stephanie, ¿verdad? Produce daño, deforma, va a producir cicatrices emocionales o va a desencadenar en una enfermedad mental muchas veces, porque una persona que ha sido vulnerado en lo más íntimo que es su ser, evidentemente que no sale ileso. Ahora, nosotros tenemos dos realidades, Liz, dos realidades. Aquí pensamos, los que vivimos en las burbujas, que lo único que hay es los colegios, ¿verdad? Pues yo dejo a mis hijas en los colegios. Mi esposa deja las niñas en el colegio, las recoge en el colegio. Y muchas de las personas que nos están escuchando, que se interesan por su educación y por su formación, tienen el tema de la educación. Escuela es igual a colegio. Pero nosotros tenemos aquí 3 millones de niños. Pasa de 3 millones de niños en las escuelas públicas. Y entonces nosotros tenemos una pregunta para ambas en la misma dirección. Nosotros tenemos un 4% de todos nuestros recursos. La República Dominicana lo destinamos del 4% para dedicarlo a la educación. Y vemos que el Ministerio de Educación a veces se queda corto en la ejecución, en gastar esos cuartos. No tiene forma, no tiene astucia, no tiene inteligencia, no tiene planificación. Esas son palabras mías exclusivamente. Ahora, usted dijo que educar al docente en diferentes aspectos es un punto crucial y para eso se requiere tecnología, se requiere que ese profesor se ausente probablemente de algunas horas y entonces sustituir. Hay que crear una estrategia. Por supuesto. ¿Verdad? El día que se va a hablar de biología, que le toca con la profesora Daisy Pérez, Juana Pérez, Marisa Pérez, entonces, ok, vamos a buscar entonces a un médico que sustituya y hacer todo un organigrama para que las 4, 5, 6, 7 horas que tiene que exponerse ese maestro a ese test, a esa educación continua. Entonces, evidentemente que mi pregunta es el mismo escenario el que se maneja en la escuela pública al que se maneja en la escuela privada? No. ¿Estamos jugando con las mismas reglas? No. Tenemos, como se dice, las mismas fichas, los mismos jugadores, pero diferentes reglas. Fíjese, cada año escolar necesita contar con horas, como usted dijo, de formación permanente, continua, de la formación continua. En los colegios eso se planifica. Las horas del año que van a ser dedicadas a la formación continua del maestro a partir de la evaluación del año anterior. Las necesidades que quedaron presentes se llevan a ese año escolar para capacitar en ese sentido. Esas horas están organizadas de tal manera. Le voy a hablar de un centro. Hay un inventario de padres
médicos, abogados, ingenieros, esos padres son los docentes del día de capacitación de los alumnos. Pero mire, yo no lo sabía. Sí. Pero mire, esa es una experiencia. Una conclusión acertada. Entonces. Aquí yo les puedo invitar a un papá que se hizo disponible hace 3 años como docente de física, química y biología, profesor de la UAS, y él dentro de su año escolar ya saca las horas que él va a ser profesor suplente en el colegio. Ese día el profesor de aula le dice, mire, yo necesito que usted le puntualice a los muchachos la fuerza centrífuga, que no la entendieron. Y ese papá prepara esa clase de manera extraordinaria y la da, pero el profesor está preparándose en mantener un ambiente saludable en el aula. Exacto. Entonces, los mecanismos están. Hace falta una planificación consciente para que el maestro se forme durante el año, el niño no pierda docencia y la familia se integre. Y las mejores clases que se han dado en el colegio las han dado los padres, porque los padres le agregan amor, entusiasmo, empatía, porque es a su hijo, es en el curso de su hijo que le está dando la clase. Claro. Y mire, yo me engranojo porque es un día feliz. Para ese niño, claro. Y para la escuela, porque los niños entonces le hacen tarjetas, ese papá también se va muy contento. De tal manera que en el Ministerio de Educación sencillamente hace falta que se planifique para que esos profesores de la escuela pública también disfruten de esa formación permanente, sean felices, porque cuando me hablaron de que Stephanie es de bienestar, ya yo me la quiero coger, porque yo digo que la escuela, la escuela tiene que ser un espacio de donde se salga sonriente cada día. Y por otro lado está que los profesores sean evaluados por las familias, que las familias evalúen al profesor y digan dónde el profesor está fuerte, dónde está débil y se trabaje, que la palabra miedo se pierda. Sí, así es. Como dijo por ahí el secretario general del ADP, el presidente que ganó ahora, que caiga quien tenga que caer, pero tenemos que despreciar definitivamente el maltrato infantil. Tenemos que despreciar, pero con toda nuestra fuerza, el acoso. Y el que esté en esa onda, que se vaya a la calle, pero no puede estar en un aula. Sí. Ni en una iglesia tampoco. Porque en San Pedro el profesor era también el ministro de la iglesia. Era quien daba... Ahí es peor porque queda más miedo. Exactamente. Claro, enfrentar figuras con más autoridad. Te puede ir para el infierno ahí. Entonces, un líder religioso y un profesor tienen que ser evaluados. Claro. Sí, así es. El tema es cómo empezamos con eso también. Bueno, tenemos que irnos a una pausa. Exacto, nos quedamos con eso, Stephanie. Cuando volvamos, ¿cómo empezamos con eso para cambiar esta realidad? Vamos a la pausa y retornamos en breve.